¿Cuáles son las claves en la comunicación de los proyectos culturales? ¿Los proyectos artísticos requieren modelos de comunicación diferenciados en canales y públicos? ¿En qué momento del proceso debe incorporarse la estrategia de comunicación? Cristina Ruiz y Aleida Domínguez, de Acerca Comunicación, responden. Y dentro de los proyectos, sobre todo, a nosotros nos gusta explicarnos que hacemos como dos campos o dos cosas de la cultura. Por un lado, comunicamos proyectos de cultura al uso, por explicarlo de una forma así clara. Trabajamos dentro de la estrategia digital de Centro-Centro, hemos estado con Media Lab Prado, trabajamos con proyectos del Ministerio de Cultura, como Cultura y Ciudadanía, Europa Creativa, llevando la comunicación de museos como Chillida-Leku, recientemente el que se acaba de abrir del Museo de Helga de Alvear, en fin, proyectos de comunicación más al uso, ¿no? Y donde hay que comunicar unas actividades, que la gente venga. Y por otro lado, hacemos proyectos donde comunicamos procesos y donde la cultura forma parte del proceso, donde la cultura es una herramienta de transformación social. La cultura forma parte de poder hacer la sociedad mejor, aunque los otros tipos de proyectos sin duda también, y en ese sentido trabajamos con la Fundación Daniel y Nina Carazo, proyectos como el que he dicho antes de Cultura y Ciudadanía, que también van mucho en esa línea, y sobre todo también con Media Lab Prado, que ahora como saben que bueno, está ahí todo en un cambio, ¿no? Lo que sí queríamos dejar, como antes de contarles lo que les vamos a hablar hoy, de los canales y para qué públicos dentro de la cultura, ustedes como gestores culturales a los que se habrán enfrentado, se enfrentan a la hora de preparar un proyecto, hay algo que queremos venir a decirles y es que la comunicación dentro de un proyecto cultural no la dejen para el final. Lamentablemente, hoy en día la comunicación se entiende casi como un sinónimo de difusión y donde hay toda una preocupación como muy clara de preparar un proyecto, por ejemplo, dentro de escénicas, o sea, preparar lo que es propiamente la pieza, los ensayos, toda la producción que pueda llevar, dónde vamos a estar, la distribución del propio espectáculo. Y al final, cuando ya está todo esto, y comunicación, ¿no? Incluso entender la comunicación nada más, me preparo la nota de prensa y estoy en las redes y punto. No, o sea, no, por favor, que la comunicación dentro de un proyecto cultural debe formar parte desde el principio. Y nosotros entendemos y peleamos, porque ciertamente pues no siempre es posible, pero para que la comunicación forme parte de toda la estructura organizativa y de la atmósfera organizativa del proyecto, hasta la propia comunicación que hay entre las distintas personas, entre directores, directoras, actrices, actores, desde el equipo de la sala, o sea, de cualquier persona implicada, la comunicación debe estar desde el principio. También un poco por reforzar lo que comentaba Aleida, de que se tenga la comunicación en cuenta para la planificación global del proyecto. También por cuestión de tiempos y organización, pero también por cuestión de presupuesto, porque muchas veces si la comunicación llega al final, llega cuando ya no queda presupuesto para nada o se le dejan los restos y al final destinar recursos a la comunicación hará que la comunicación tenga mayor calidad. Siempre en el marco de la diversidad de proyectos, ¿no? Y que a un proyecto pequeño pues habrá objetivos y canales más modestos y a un proyecto grande pues habrá mayor posibilidad. Pero que se tenga en cuenta la comunicación en ese proceso, ¿no? Y que una campaña de comunicación de un evento cultural idealmente empiece a planificarse pues unos 3 meses mínimo antes de que eso tenga lugar, ¿no? Es un poco, si hay que dar así una clave de un dato, tenerlo en cuenta como mínimo a los 3 meses, 3 meses antes del estreno, 3 meses antes de la inauguración, ¿no? Sí, sí. El tema que habíamos propuesto es esa pregunta, ¿no? De qué medios para qué público, ¿no? Pero queríamos contextualizar esta pregunta en el marco del plan de comunicación, y que entiendo que por todo este tema del DAFO y de cosas que habéis ido viendo, ya estáis trabajando en línea de estrategia, pero sí que tener en cuenta, este es un esquema, una propuesta de esquema de plan de comunicación cultural
y de los distintos elementos que desde la experiencia pensamos que tienen que tenerse en cuenta para hacer ese plan. Y pues plantearse esa identidad, plantearse esos objetivos, en el marco de ese DAFO, pues qué oportunidades, qué amenazas tengo, qué fortalezas, y partir de esa estrategia. Porque si no partimos de esa estrategia, todo lo que hagamos será hacer por hacer, serán ocurrencias. La estrategia es como lo opuesto a las ocurrencias. Entonces, las ocurrencias pues a veces funcionan, si son ocurrencias afortunadas, y a veces no funcionan. Y la estrategia pues suele funcionar. O por lo menos, si no funciona, no será porque no lo hemos pensado antes, ¿no? O porque no hemos dedicado un tiempo a planificar. Entonces, en el marco de este esquema del plan de comunicación cultural, en el cual tiene como una primera parte estratégica con esa definición de identidad, de objetivos, de públicos y de mensaje, qué es lo que quiero decir, qué relato voy a contar, y luego estaría más el llevarlo a terreno, que sería la parte de abajo, ¿no? El tiempo, cuándo vamos a hacer cada cosa, establecer esos hitos de comunicación, las acciones que vamos a hacer, las herramientas pues, que vamos a utilizar, que al final va unido a las acciones, y luego al final, después de todo, el análisis, ¿no? Que también es una pata que suele olvidarse y que incluso en proyectos pequeños, pararse un momento al final a ver cómo ha ido la comunicación, qué ha funcionado, qué no, qué aprendizajes sacamos, es importante. Y aquí, para hacer ese análisis de públicos, planteamos esas tres preguntas, ¿no? ¿Quién es mi público? ¿Quiénes son mis públicos? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan? Para saber si eso que necesitan yo puedo ofrecérselo. Aquí hay un análisis como muy clásico, que es al final el análisis sociodemográfico, y que es como la tendencia que nos sale como de las tripas casi, cuando tenemos que pensar en públicos, ¿no? Pues hacer una división por edades, hacer una división por estatus social, por código postal, incluso, ¿no? Había un análisis muy interesante de alguna plataforma de venta de entradas que analizaba por el código postal de quienes compraban para cada espectáculo. Un análisis sociodemográfico. En este análisis que tiene puntos muy válidos y que nos puede ser de gran ayuda, en el ámbito del marketing se denomina el buyer persona, que incluso cuando se habla en inglés se utiliza la palabra en español del buyer persona, que es la creación de perfiles, al final, de arquetipos. Uy, perdón, se me ha ido. Ahí. Esto es un ejemplo de arquetipo. En el marketing clásico también lo que se hace es crear como pequeños personajes, que eso además en vuestro sector puede ser incluso muy poético, o puede tener sería muy divertido la verdad hacer como estos, porque al final es soñar ese personaje que es el que se va a sentar en mi butaca, ponerle un nombre, pensar cuál es su perfil, a qué se dedica, si tiene familia, si no la tiene, cómo trabaja, cuánto gana, qué cosas le gustan, pero también todo este universo de intereses, frustraciones, objetivos, que nos permiten imaginarnos cómo es esa persona que se está sentando en la butaca, o cómo es esa persona que está comprando una entrada por una exposición. Y pensar cómo enganchar más con él o con ella, ¿no? La manera clásica de hacerlo sería pensar cuáles son nuestros públicos y, por ejemplo, pues pensando en una obra de teatro determinada que puede tener un público de jubilados y jubiladas, ¿no? Pues a partir de 65 para arriba, qué rasgos tienen, pero también quizá tengo un público de intelectuales o de culturetas que están a la última, o tengo un público familiar que busca obras de teatro para niños, para niñas. ¿Es mi público el programador de actividades de un colegio que decide cuáles son las extraescolares a las que van los chavales? ¿Es mi público la crítica? Porque me da igual que no venga nadie a mi obra, pero quiero que me hagan una buena crítica. Un poco imaginarse todo ese universo de públicos
que nos permite pensar bien a quién queremos llegar o quién puede estar interesado en nuestro proyecto, en nuestro producto cultural, ¿no? Nosotras a veces en la agencia hemos utilizado este símil de las gafas, partiendo de estereotipos asociados a ciertos modelos de gafa para, pues bueno, en nuestro caso para presentarlo al cliente porque somos una agencia, pero sí que como para imaginarnos quién estaría detrás, ¿no? Que ahí también entran mucho los referentes personales de cada uno, ¿no? Pero pues si es una familia, si es un turista que viene y quizá va a ir a ver un musical, si es alguien pues eso, más intelectual o jubilado, jubilada, alguien que está a la última y que le encanta pues, como la moda y que igual va a ir a una cosa más frívola, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado este símil muchas veces de las gafas, pero simplemente puede ser algo más sencillo de definición por tipos. Pero más allá del perfil sociodemográfico, que sería como la visión clásica, queremos proponeros también profundizar en otro tipo de perfil y que plantea este tipo de públicos. En este caso ella es la responsable, era en ese momento la responsable de marketing de la Tate Modern, de un museo importantísimo en Londres. Entonces, ella planteaba los tipos de público por el tipo de visita que hace. Y nos parecía interesante también hacer esa distinción porque todos podemos estar en algún momento de nuestra vida en ese tipo de visita. Todos podemos ir a ver una obra de teatro por un interés intelectual o porque seamos fans de Lorca y veamos todo el montaje que sea de Lorca o expertos en una determinada figura. Todos podemos hacer una visita como muy la esencial, que dirían por gusto, por placer, la emocional, porque nos han dicho que eso es precioso, por la emoción estética diferenciada de la intelectual. Y también todos podemos en un momento dado tener un consumo cultural familiar, podemos estar buscando algo para hacer con nuestros hijos, podemos estar buscando algo más sencillo a lo que ir con un amigo al que no le gusta tanto el teatro pero queremos engancharle. Es muy posible que un mismo perfil sociodemográfico pueda transitar por este tipo de visitas, ¿no? Y tener en cuenta eso también nos puede dar pistas a cómo llegar a los públicos. Os recomiendo muchísimo que veáis ese vídeo. Plantea un ejemplo de una campaña que es para una exposición de arte, para una exposición de Roy Lichtenstein, y que profundiza mucho también los tipos de medios, ¿no? Los medios con los que llegaban a cada uno de estos públicos. Por ejemplo, solo por comentar un ejemplo de algo que ella utiliza, pues poner publicidad en los vasos de Starbucks para llegar a la gente que iba al Starbucks porque detectó que podía haber sinergias entre el tipo de público que consume el café allí y la gente que iba a ir a ver la exposición de Roy Lichtenstein al museo, ¿no? Entonces os recomiendo mucho esa referencia. Y aquí, partiendo de ese análisis de públicos, es cuando ya nos vamos a plantear qué canales vamos a usar para llegar a ellos. Qué tipo de medios de comunicación consumen, a qué tipo de redes sociales se conectan, con qué tipo de canales llegar. Trabajamos normalmente desde este esquema y es como organizamos lo que sería el plan de acciones también. Y entonces, teniendo en cuenta, como explicaba antes Cristina, esa parte más estratégica del plan de comunicación, donde hemos definido nuestros objetivos y donde hemos armonizado esa estrategia de forma coherente, ahora nosotros lo que hacemos es definir estas herramientas y este plan de acciones en estos 3 círculos. Por un lado tenemos lo que son los medios propios, es decir, los medios nuestros, donde fundamentalmente tenemos la web corporativa, donde tenemos nuestros perfiles de redes sociales, donde tenemos, si tenemos o no, un servicio de newsletter, algo que quizás, a ver si tenemos luego un poquito de tiempo y también lo podemos comentar, porque para nosotros ya en los últimos, de hace como 2 años, vemos realmente que es una herramienta muy importante y creo que después en el contexto actual en el que estamos,
desde luego es algo que también el impacto y el uso que se le da a la newsletter sea, vamos, como duplicado o más, ¿no? Eso es lo que sería en el caso también de tener folletos o en el caso de tener apps, como son los medios propios, ¿no? Lo que situamos en ese círculo amarillo. Por otro lado, tenemos lo que son los medios ganados, fundamentalmente situado en lo que es la estrategia de prensa, los medios de comunicación, junto con los líderes de opinión y después también, claro, lo ganado es lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Pero y donde no hay tampoco ningún tipo de transacción económica. Entonces, en lo que otros dicen de nosotros, entra en este campo también pues lo que puedan ser las menciones en redes sociales, lo que puedan ser los retweets y el valor que tiene eso. Y luego lo que es el siguiente círculo, el rosa, son lo que son los medios pagados, es decir, lo que es la publicidad, tanto offline como online que pueda ser, ¿no? Y luego hay toda una serie de intersecciones entre ambos círculos donde se conectan distintas cosas. Este que está más azul oscuro, lo que es entre lo que son los medios ganados y los medios pagados, ahí ubicamos por un lado lo que puedan ser los acuerdos de media partner con prensa, donde puede haber o no transacción económica. Normalmente es un acuerdo que siempre se hace donde ambos lados ganan, pero obviamente también hay veces que también hay que pagar por ello, ¿no? Los influencers pueden estar aquí también entre estos dos, ¿no? Porque ya, bueno, la estrategia de influencer muchísimas veces ya ni siquiera te las puedes plantear si ni siquiera tienes un presupuesto para ello, ¿no? Porque muchísimamente cobra y trabajar los influencers, o sea, dependiendo, ¿no? Pero fundamentalmente van aquí también entre esta intersección. La otra intersección entre lo que son los medios ganados y los medios propios, ¿no? Que es tampoco ni es ganado ni es propio, por ejemplo, todo lo que es la parte de SEO, ¿no? Y con todas las menciones y tener en cuenta toda esa estrategia de SEO también es fundamental. Y en medio de todo esto, lo que sería la confluencia de todo eso es lo que es una comunicación estratégica y lo que es esa comunicación coherente. Y sobre todo lo que nosotros queremos plantear desde aquí, que a la hora de preparar, para a la hora de definir qué herramientas, qué medios, a la hora de preparar esta parte del plan de comunicación, el plan de acciones, es que tengamos en cuenta todo. Es decir, obviamente, como decíamos antes, esto está determinado por lo que es dos cosas muy claras, que es recursos humanos y recursos económicos asignados a esto, pero vamos, lo hacemos en otros ejercicios y nos damos cuenta de que dependiendo del proyecto, o sea, por ejemplo, el despreciar la publicidad porque sí, nos parece un error. La publicidad y cualquier cosa. Está, por ejemplo, lo que es la publicidad online, donde, por ejemplo, lo que es la publicidad en redes sociales, donde con muy poca inversión obtienes un rédito muy bueno por las posibilidades de segmentar que tienes, ¿no? Oye, pues, o sea, valorémoslo. No, publicidad nosotros no hacemos, ¿no? Valorar absolutamente todo antes de decir que no, porque sí, y lo mismo en el otro sentido, ¿no? Es decir, tengo que estar en Instagram porque sí, y tengo que estar en Twitter porque sí, y tengo que estar en Facebook porque sí. No, oye, un momento, o sea, ¿qué estrategia, qué mensajes que hemos definido, a qué público nos vamos a dirigir? Y en función de eso es cómo traducimos todos los medios que vamos a realizar y qué acciones vamos a hacer en cada medio. También el marketing clásico dice que para que una persona compre algo o dé el paso de hacer algo, necesita recibir 7 impactos. Y esos 7 impactos, preferiblemente que sean en medios distintos o en canales distintos, porque si lo recibe siempre en el mismo, al final el cerebro lo borra, ¿no? Cuando lo percibe como repetitivo y lo borra. Entonces, la teoría clásica habla de esos 7 impactos. Es verdad que quizá un solo impacto que nos produzca mucha influencia ya nos puede hacer dar el paso, y eso sobre todo es cuando la figura de cuando es una persona de confianza que nos lo recomienda, ¿no? Si nuestro amigo o amiga que es referente para nosotros en algo nos recomienda, probablemente solo bastará ese impacto.
pero en general hacen falta más de uno, o hace falta ese impacto del amigo y que luego lo busques en Google y lo puedas encontrar, o que además veas un anuncio en una revista que te lo recuerde. Entonces, en ese sentido, por eso hablamos de esa pluralidad de medios, porque nuestro público probablemente está aquí, en el centro, y es donde tenemos que llegar a él. Y en ese sentido, rescatando la pregunta que lanzaba Pedro por el chat, es verdad que este esquema está en permanente cambio. Antes era muy estático y estaba esta parte de la prensa y los medios con mucha fuerza y la parte de la publicidad con mucha fuerza también, y esta parte de medios propios era más chiquitita y daba menos posibilidades. Ahora quizá esta parte de medios propios ha crecido porque en esta parte de medios propios es donde nos relacionamos directamente con el público. No hay una intermediación del periodista, no hay una intermediación del soporte, sino que es una relación directa y muchas veces bidireccional, porque nos permite una relación de comunicación, de una conversación con la comunidad al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios propios, yo no sé si, bueno, lo llamaría crisis, como ponía aquí Pedro, crisis en el sentido de cambio, porque realmente no es que la comunicación como tal esté en crisis, porque nos comunicamos más que nunca. Entonces, es verdad que ha cambiado, que han cambiado los soportes, ¿no? Y que ahora mismo pues es imprescindible tener en cuenta este universo y que probablemente será más eficiente que, según el tipo de producto, que este otro universo de publicidad como tal, ¿no? Entonces, hay que aprovechar las ventajas. Y rescatando también esa pregunta de si podemos hacerlo solos, ahí una breve pincelada enarbolando la bandera contra la precarización de la comunicación, ¿no? Y contra la idea de que la comunicación pues te la puede hacer tu sobrino que es muy espabilado, o cómo al final se dedican poquísimos recursos, o cómo puede recaer en la figura del productor, el tener que estar también al final ocupándose de los Twitter, o cómo se piensa que realmente lo puede hacer cualquiera, porque al final es una herramienta que está al alcance de cualquiera, pero hacerlo bien y hacerlo de manera profesional y con cuidado, pues obviamente para ello hay que destinar tiempo de calidad, recursos, tanto humanos como materiales, ¿no? Y una planificación. Entonces, ¿podemos hacerlo solos? Sí, si en ese equipo hay personas que tengan formación de comunicación y que puedan dedicar un tiempo de calidad a ello, no solo las sobras de los restos de lo que les queda de sus funciones, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco más en detalle cada uno de los círculos, empezando por los medios ganados, ¿no? Que son pues eso, aquellos en los que no intermedia una relación económica y nos ganamos la presencia por nuestros propios méritos, ¿no? o por los méritos del gabinete de prensa. Aquí pues son muchas las cosas que se pueden hacer en el marco de las campañas de prensa. Es necesario hacer un plan de medios, que ahora lo explicaremos más detalladamente, que es un poco pues por decirlo de alguna manera, la carta a los reyes de los medios en los que nos gustaría aparecer, aquellos medios con los que vamos a contactar para intentar que nos saquen, que hagan una entrevista, que hagan una crítica o una reseña. Toda la parte de contenidos, de notas de prensa, de dosieres, el material que se les va a facilitar para que hagan su trabajo, fotografías en alta resolución, etcétera, que hay que tenerlo en cuenta. Eventos, hitos que podemos organizar, encuentros con la prensa, convocatorias, ruedas de prensa que ahora pueden ser virtuales o híbridas, cuando mejore la cosa, pues volver a los desayunos de prensa, visitas guiadas, si es una exposición, un taller, todo lo que nos permita encontrarnos con los periodistas y explicarles de manera detallada nuestro proyecto, nuestra exposición, nuestra obra, nuestro mensaje. Y luego la gestión de entrevistas one-to-one,
el que haya un portavoz, una persona que ejerza de portavoz o varias personas en su caso, y que puedan conceder entrevistas en profundidad. Esta sería la manera de trabajar con los medios. Y enfoque y propuesta de reportaje en el caso de que pueda tener un abordaje más profundo nuestro proyecto, ¿no? Con estas herramientas nos vamos a dirigir podemos dirigirnos a todos los medios en función de cómo sea nuestra base de datos y hacer un envío de la nota de prensa masivo, que muchas veces tendrá poco efecto. También ese ha sido todos los cambios que hemos ido viendo. Antes mandábamos la nota de prensa y salían cosas. Ahora, aunque siempre hemos sido muy partidarios de la llamada y de ir llamando periodista por periodista para explicarles, ahora eso se ha vuelto más importante que nunca, el contacto personalizado con los periodistas. Y eso es algo que también nos recomendamos hacer. Y para ello hay que tener una base de datos de periodistas que esté actualizada y que sea lo más completa posible, o por lo menos que esté cuidada, y que los que tengamos en el radar los tengamos bien identificados, tengamos su correo, a ser posible su móvil, y que cuidemos esa base de datos, que no sea tener cada vez que buscar esos contactos y rebuscarlos. Y en ese sentido, en lo que sí que queríamos profundizar más, lo anterior era más pues, una visión rápida del trabajo de un gabinete de prensa, es en los tipos de medios, precisamente para enganchar con el tipo de público, ¿no? A qué tipo de medios nos pueden llevar a nuestro público. Y aquí, aunque muchos son bien conocidos, sí que queríamos hacer ese desarrollo de qué tipos de medios existen en el panorama actual. Ahí nosotros destacamos estos 4 aspectos. Por un lado, tener en cuenta lo que es el ámbito, tanto el ámbito local, donde vamos a estar, siempre fundamental, para en el caso concreto de medios y que tienen un aporte más que importante, sobre todo para atraernos público. El ámbito nacional, donde obviamente también hay un aporte para atraer público, para atraer gente que venga a ver nuestro espectáculo. Y sin duda también los medios de difusión nacional tienen también un claro posicionamiento, ¿no? Y de prestigio, sin duda, y tiene un alcance mayor que lo que pueda ser el ámbito local. Y por otro lado, internacional, siempre tenerlo en cuenta, pero bueno, que no necesariamente siempre tiene que aplicar o no, ¿no? En el caso concreto de los proyectos con los que trabajan, pues la parte internacional puede tener cierta relación con la gente que pueda venir de fuera o con esa promoción del espectáculo que se quiera hacer, ¿no? Pero tener siempre en cuenta estos 3 estratos dentro del ámbito. Por otro lado, los tipos también, lo que son los medios de información general y que desde luego nos aportan mayor alcance, mayor penetración, llegar a un público quizás no convencido, no habitual de nuestro espectáculo, pero llegas a un espectro muchísimo mayor a través de los medios de información general. Y por otro lado, lo que son los medios especializados, medios que puedan ser como más de nichos o más para lo que pueda ser el sector profesional al que nos dedicamos, o especializados en cuanto a gente amateur, que le pueda gustar, aficionados, ¿no? Que pueda leer esa prensa más especializada. Por otro lado, tener en cuenta también el soporte papel, que desde luego, a pesar de los tiempos en los que estamos, el papel no ha muerto, sino simplemente tiene un peso específico, un peso diferente, pero desde luego que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, la crítica en papel, a pesar de todo, hay también toda una parte de prestigio, ¿no? Y eso, desde luego, si no se traduce en lo digital, quizás pueda quedar ahí como muerto. Lo digital fundamental, y lo digital también como una gran hemeroteca de nuestros proyectos, ¿no? Esas búsquedas que vamos a hacer en Internet, y ese es parte del valor que le da lo digital, ¿no? Quizás en una concepción mucho más tradicional, dependiendo con quién estén hablando dentro del sector, se le da mayor importancia al papel frente a lo digital, ¿no? Pero bueno, o sea, sobre todo nosotros defendemos que cada cosa, cada soporte tiene su aporte, y desde luego una cosa clara de lo digital es esa parte de hemeroteca. Por otro lado, radio, para el caso de las escénicas, vamos, nos parece más que un tipo de medio importante.
Y en ese sentido, que ya obviamente lo saben, por fortuna en este país seguimos teniendo radio y televisión pública, que son los que más cancha dan a nuestros contenidos culturales, ¿no? En ese sentido, para nosotros, vamos, toda la parrilla de Radio 3 es fundamental, ¿no? Vamos, en esta casa ni les quiero decir cómo celebramos la ausencia de las 2 noticias, por ejemplo, ¿no? Celebramos, no, exacto, al contrario, quería decir. Que vamos, porque fue, o sea, nos llevamos, vamos, muy bien y desde luego que era un espacio de calidad, ¿no? Para el que comunicar los proyectos. Y la tele, porque bueno, lo que es las privadas, la cuota de contenidos culturales, pues es muy limitada, ¿no? Y después, bueno, en fin, no vamos a entrar en lo que pueda ser dentro del foco, que quizás ustedes, dependiendo de dónde estén, que pueda haber como esa frontera entre el ocio, ¿no? O cómo se entiende ese ocio, y que, bueno, quizás ahí pueda tener ahí como mayor cabida. Y luego, por otro lado, los podcasts. Sin duda también, nosotros cada vez lo incorporamos dentro de nuestros planes de medios y donde incluso parte de la estrategia, tanto para generar contenido propio del propio proyecto, como dentro de lo que puedan ser los medios ganados de estar en podcast, ¿no? O sea, desde luego que es llegar a unas audiencias concretas, quizás no tanto grandes audiencias, pero sí el público que queremos, ¿no? Desde luego que es algo ahora mismo muy, muy importante. Y por otro lado, una clasificación de tipos de medios por los temas, ¿no? Pues desde la cultura, lo que puedan ser los temas ahora mismo de proyectos culturales en general nos referimos. Y en ese caso para poder determinar los medios, el arte, la música, libros, escénicas, temas de género, temas de sostenibilidad, medios de economía, donde también podemos encontrarle enganche a nuestros proyectos, la parte, por supuesto, de medios de turismo, viaje, lifestyle, más amada o detestada, según quien esté, pero bueno, donde tienen un aporte concreto, ¿no? Sobre toda la parte de agenda, pues que pueda ser de ocio también, o de opinión, o guías de ocio. Así que puedan ser como la forma de poder organizar lo que son los tipos de medios. Y luego aquí os dejamos una pequeña estadística de, según estos tipos de medios, los perfiles sociodemográficos o un poco los tipos de audiencias que llegan a cada uno. Esto es un esquema de los 3 medios con más audiencia de cada tipo dentro de los medios generales, ¿no? Y nos parecía un esquema interesante por ese pensar en qué medios voy a buscar presencia para llegar a qué tipo de públicos, ¿no? Y os dejamos aquí el enlace a la publicación completa, que es un monográfico sobre el estado de los medios ahora mismo, que es muy interesante, porque además esta estadística tiene cosas que os pueden resultar muy reveladoras de cómo están ahora mismo los medios independientes que hay que tener considerados. Y bueno, pues nos parecía interesante por enganchar con esa parte de perfil sociodemográfico, por así decirlo. Luego, una brevísima pasada por lo que son los medios pagados o publicidad, que hay muchas tipologías, de hecho cada vez más, porque esto es un término que evoluciona muchísimo. Pues la publicidad exterior, que se conoce como OO, por out of home, la publicidad en medios de comunicación tradicionales, marketing directo, los folletos, flyers, publicidad en medios digitales, pues todo lo que es el mundo de la publicidad en vía pública, que requiere una inversión elevada por lo general, salvo algunos soportes en concretos, pero en general pues esto se dirigiría a proyectos culturales de una mayor envergadura. La publicidad en medios tradicionales, en papel, el marketing directo, todo lo que son pues, flyers, folletos, tarjetas que están en los hoteles como estas, folletos en universidades, folletos en punto de venta. Esto es un expositor del Corte Inglés, por hacer una panorámica de las posibilidades de medios, ¿no? Entonces, si mi público es turístico, quizá me interesa plantearme este tipo de soporte y estar en la recepción de un hotel. Si mi público es universitario, pues tendré que plantearme un reparto de folletos en la universidad o
o si es un público infantil, un reparto de tarjetitas en determinados tiendas para niños, librerías, hacer un ejercicio de creatividad, de pensar por qué lugares va a pasar mi público y puedo conectar directamente con ellos con este tipo de soporte. Porque yo creo que a la gente, cuando se pase todo esto, le va a seguir gustando el folleto, ¿no? Con la información, con las tarifas. Y luego todo el mundo de la publicidad digital. Los banners que todos conocemos porque los vemos en páginas web de inserción directa, tú le pagas a la página para que te ponga tu banner, ¿no? Sería estos casos. Y luego lo que se conoce como banner programático, que seguro que habéis visto consciente o inconscientemente, que son aquellos banners que salen a partir de las visitas, de las cookies que tenemos almacenadas en nuestro navegador. Esto está muy bien porque permite segmentar, ir a tiro hecho al tipo de público que puede visitar una página como la mía, porque ya ha visitado cosas similares. Esta publicidad muchas veces se distingue porque tiene estos símbolos. En este caso es una publicidad programática de Google, pero también la hay de otros comercializadores y suele ser muy eficiente por eso, porque el propio algoritmo detecta el tipo de persona más candidata a ir a mi página web y hacer un determinado clic y muestra el banner a personas que se parecen a ese arquetipo, ¿no? Aquí es el algoritmo el que está diseñando el arquetipo por nosotros y puede ser interesante para proyectos culturales. Nosotros hemos tenido buenas experiencias. El tema de Google AdWords, que son también lo habréis visto millones de veces, los anuncios que salen en las búsquedas de Google en función de las palabras que buscamos. Esto sería comprar palabras, al final comprar búsquedas de Google y entra como un sistema de puja y al final pues se muestra tu anuncio o se muestra el de otro en función de esas pujas, pero también hemos tenido muy buenas experiencias y a partir de inversiones pequeñas se puede conseguir mucho flujo de tráfico a nuestra web que al final se puede convertir en venta de entradas o por lo menos en mayor visibilidad del proyecto, ¿no? Entonces es una alternativa que os recomendamos plantear, o sea, considerarla. Y luego todo el mundo de la publicidad en redes sociales, que al final son inversiones muy pequeñas, porque aquí desde 5 o 10 euros puedes hacer un anuncio que tú mismo determinas el texto, el espacio, el tipo de imagen, el tipo de vídeo y que lo bueno que tienen las redes sociales es que permiten hipersegmentar, buscar público de una edad pues, de 18 a 32 o de 18 a 22 si me apuras y hacer un anuncio específico para ellos y que además vivan en Madrid o que vivan en tal pueblo. Y esa hipersegmentación te permite que igual solo llegas a 100 personas porque tienes un presupuesto pequeñito y solo vas a alcanzar 100 personas, pero esas 100 personas es muy posible que tengan interés en lo que les estás mostrando. Cosa que, por ejemplo, un cartel en el metro, para allí pasan cientos de miles de personas al día, pero no sabes si les interesa o no les interesa. Y tampoco puedes medirlo, que esa es la otra ventaja de este tipo de publicidad, que como se puede medir cada clic, se puede saber si efectivamente está funcionando y la inversión merece la pena o no. Cosa que en la publicidad exterior, por ejemplo, no se puede apenas medir, ¿no? Los medios propios, que son los medios en los que nosotros controlamos el contenido, lo producimos y lo controlamos nosotros mismos, que serían las redes, la web institucional o blog o microsite del proyecto, la newsletter, las aplicaciones, los proyectos que me las pueden permitir, y luego todos estos medios analógicos como boletines institucionales, vinilos, carteles en sede, etc. Los medios propios un poco incidir en esto que ya hemos dicho, de dedicarles cuidado, dedicarles tiempo y trabajo, o sea, recursos humanos y materiales, y no pretender estar en todo tampoco, ¿no? No plantear que hay que estar en todo porque hay que estar. Sí que, por daros solo una idea clave, pensar en que más vale estar en pocos sitios y hacerlo muy bien, que querer estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en no sé dónde más y hacerlo todo a medias, ¿no?